de función sea pues una función primitiva que nosotros proporcionemos, o una pantalla o un informe. No tiene por qué ser eso, es simplemente una medida, una métrica que se toma del proyecto, simplemente una unidad de medida. Se podía haber llamado punto de función como se podía haber llamado unidad, simplemente es un nombre que se le está dando a distintas unidades que se toman o que se obtienen para medir el proyecto. Se llaman puntos de función porque lo que estamos haciendo es medir la funcionalidad que nosotros le proporcionamos al usuario, pero no significa que sean funciones concretas, ni funciones a alto nivel ni a bajo nivel, nada de eso. Es simplemente una medida, una forma de denominar unas mediciones que nosotros estamos tomando. Bien, entonces, retomando la explicación del último día, habíamos visto que los puntos de función, para abordar la técnica de puntos de función había que realizar distintos pasos, que son los que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Primero habíamos dicho que teníamos que determinar el tipo de cuenta de puntos de función, teníamos que identificar los límites del sistema, teníamos que calcular los puntos de función sin ajustar, después calcular el factor de ajuste y después combinar los dos números que nos salían de estos dos procesos y obtener el número de puntos de función ajustados. Habíamos visto que lo primero que nosotros debemos hacer es decidir qué tipo de cuenta de puntos de función vamos a realizar. Entonces, para ello habíamos dicho que cuando nosotros aplicamos la estimación de un proyecto, básicamente hay dos posibilidades. La primera es que el proyecto sea un proyecto nuevo, entonces iríamos por el camino de arriba según estamos indicando en este gráfico, es decir, sería un proyecto de desarrollo, lo que vamos a denominar proyecto de desarrollo, calcularíamos la estimación inicial, después calcularíamos la estimación real e inicializaríamos el número de puntos de función reales de la aplicación. Cada vez que nosotros modifiquemos esta aplicación, añadiendo una funcionalidad, modificando determinada funcionalidad o borrando funcionalidades, lo que vamos a hacer es ir por este camino de aquí abajo a la hora de contar los puntos de función. Entonces hablaremos de proyectos de mantenimiento, donde lo que haremos será modificar las características de esta aplicación. Lo primero que tenemos que hacer entonces para aplicar los puntos de función es decidir si vamos a ir por este camino de aquí arriba o si vamos a ir por el camino de aquí abajo. Los conceptos que vamos a utilizar son los mismos en los dos caminos, como vamos a ver después, pero vamos a aplicar unas fórmulas que son distintas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de proyecto que nosotros estamos trabajando, si es un proyecto de desarrollo o es un proyecto de mantenimiento. Bien, después lo que teníamos que hacer era identificar los límites del sistema. Los límites del sistema son básicamente las funcionalidades que nuestra aplicación va a proporcionar al usuario final. Esas funcionalidades son las que nosotros vamos a medir y el resto que está fuera nosotros no lo vamos a medir en esta estimación. Habíamos puesto el ejemplo que ahora mismo se está viendo, donde teníamos una aplicación de recursos humanos que lo que iba a hacer era gestionar los distintos empleados que trabajaban en una multinacional. Entonces nosotros teníamos distintos usuarios que iban a poder utilizar esta aplicación. Teníamos, por ejemplo, usuarios que iban a querer añadir información sobre nuevos empleados. Después teníamos usuarios que iban a querer modificar o, consultar primero la información sobre esos empleados, pues por ejemplo, cuál es el salario de los empleados que ocupan determinada categoría o cuál es el trabajo que están realizando determinado tipo de empleados. También teníamos otros usuarios que iban a poder solicitar determinados tipos de informes, como por ejemplo, pues dependiendo del país en el cual se estuviera ejecutando esta aplicación, pues cuál sería, por ejemplo, el salario medio que tendrían los empleados de ese país según determinada categoría o algo así. Entonces, determinados tipos de funciones estamos viendo aquí que se van a solicitar de esta aplicación de recursos humanos. También habíamos dicho que esta aplicación iba a tener relación con una aplicación monetaria, que es la que se iba a encargar de actualizar los ratios de conversión entre las distintas monedas. Si recordamos, aquí en la aplicación de recursos humanos íbamos a guardar el salario de los distintos empleados, por ejemplo, en una moneda única, como podrían ser dólares, por ejemplo. Entonces, esta aplicación monetaria lo que iba a hacer es ir actualizando pues ese cambio entre dólares y las distintas monedas de los distintos países donde estuviera instalada esta aplicación. Por ejemplo, entre dólares y pesetas, o entre dólares y liras, o entre dólares y marcos, entre las distintas monedas donde se ejecutara esta aplicación.
Bien, entonces el límite que nosotros habíamos definido para esta aplicación que vamos a utilizar como ejemplo es el que está marcado con estas líneas discontinuas. Esto significa que la funcionalidad de ir actualizando estos ratios de conversión nosotros no la vamos a tener que implementar. Como no la vamos a tener que implementar, no vamos a medirla, no la vamos a estimar, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a pasar a la descripción de la técnica concreta de puntos de función. Lo primero que teníamos que hacer era calcular los puntos de función sin ajustar. Estos puntos de función sin ajustar recordamos que se obtenían a través de 5 componentes, lo que llamábamos ficheros lógicos internos o ILFs, que es Internal Logical Files, ficheros de interfaz externos o EIF, entradas externas, external input, salidas externas, external output y consultas externas, external queries. Las dos primeras componentes se denominaban tipos de función datos y las tres últimas se denominaban tipos de función procedimientos. El objetivo nuestro es identificar el número que vamos a tener de cada una de esas componentes y cuál es la complejidad. Entonces, al final diremos, bueno, pues tenemos 3 ficheros lógicos internos, 1 de complejidad alta y 2 de complejidad media, por ejemplo. Y diremos, tenemos 3 entradas, las 3 son de complejidad media. Después lo que haremos será aplicar estos pesos que vienen definidos así por la técnica de puntos de función y lo que haremos será calcular un número. Ese número, la suma total de todos los números que nosotros obtengamos calculando las entradas, las salidas, las consultas, los ficheros lógicos internos y los ficheros de interfaz multiplicados por la complejidad correspondiente, el número que obtengamos de esa suma va a ser lo que vamos a llamar puntos de función sin ajustar. Entonces habíamos empezado a ver la definición de cada uno de estos tipos de función y cómo decidíamos, si dado un, por ejemplo, fichero lógico interno, si ese fichero lógico interno iba a tener complejidad alta, complejidad media o complejidad baja. Vamos a comenzar entonces a recordar los ficheros lógicos internos. Habíamos dicho que son un grupo de datos lógicamente relacionados y que van a ser mantenibles dentro de la aplicación, es decir, dentro de la aplicación que nosotros estamos estimando, esos datos van a ser modificados. Había una serie de reglas que nos decían que esa modificación tenía que ser como consecuencia de un requisito del usuario, es decir, el usuario tenía que decirnos, yo quiero modificar, por ejemplo, los distintos empleados que existen dentro de esta compañía. Esta modificación se va a realizar a través de un proceso elemental. Habíamos definido un proceso elemental como la mínima actividad de negocio que tenía sentido para el usuario. Entonces, por ejemplo, en el caso de añadir nuevos empleados, el proceso elemental es el proceso completo de añadir todos los datos de los empleados, no solamente añadir, por ejemplo, el nombre o la dirección, sino añadir todos los datos completos de los empleados. Y a su vez estos ficheros lógicos internos no se pueden contabilizar como ficheros de interfaz, porque como habíamos visto también en la pasada sesión, los ficheros de interfaz no se pueden modificar, entonces un mismo conjunto de datos no puede ser a su vez modificable y no modificable.